si no molesta. Bueno, bueno, de nuevo, buenas tardes a los que se fueron sumando. Tengo un solo monitor hoy, así que cualquier cosa si necesitan. Ah, acá dice una pregunta, eso les iba a decir. Si necesitan preguntar algo, mejor levanten, hablan el micrófono o levanten la mano o algo porque no estoy viendo el chat. Dice, la clase anterior, entre las tareas pendientes estaba iniciar el desarrollo del producto. No, eso por ahora no lo vamos a hacer. Eso es un cambio que hicimos hace un par de cuatrimestres, que nosotros estábamos haciendo, mientras que avanzábamos con la materia, hacíamos un desarrollo, pero este cuatrimestre no lo vamos a hacer. Quizás después les pidamos alguna cosa puntual como para que apliquen, pero lo dejamos de hacer sobre todo porque después viene la otra materia, que es la de taller, donde ahí aprovechamos todo lo que ya vimos en esta, en proyectos, y lo aplicamos 100% al desarrollo de un producto. Entonces, como se nos abrió esa posibilidad, preferimos enfocarnos más ahora en la cuestión más, si quieren, teórica, si bien termina siendo práctico porque hacemos todos los ejercicios, pero lo del desarrollo en sí lo dejamos para la materia que viene. Bueno, bueno, entonces arrancamos. Ah, ok, perfecto, bueno, buenísimo. Bueno, arrancamos entonces con el tema de hoy. Hoy lo que vamos a ver es calendarización. Voy a buscar, a ver. Tienen que ir a tratar de enchufar el otro poquito porque va a ser más fácil. Si no, no veo el chat, no veo nada. Ahí. Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí están viendo eh, Sí, la sí, profe. presentación. Se ve. Bueno, buenísimo. Está bien, ahí más fácil así puedo tener abierto también el chat. Bueno, le decía, hoy vamos a ver un tema llamado calendarización, que a lo que apunta es a que nosotros hasta ahora venimos trabajando sobre entender el producto que queremos hacer, cómo iniciar el proyecto, hablamos de lo que era el MVP y demás, pero lo que nos falta es entender, si bien estamos enfocándonos en una metodología ágil que nos lleva a planificar cada sprint, o sea, cada iteración, en definitiva yo necesito saber cómo es tener una idea más o menos general de cómo va a ser el proyecto. Entonces, ya habíamos hablado del MVP, hoy vamos a empezar a hablar también de lo que son los diferentes releases del proyecto. Y para eso, bueno, lo que le decía recién, veníamos trabajando con este esquema, de decir, bueno, yo hago un sprint que tiene una primera etapa de planificación, hago la implementación, hago una review, hago una retro y lo vuelvo a repetir. Y eso lo hago hasta que tenga sentido seguir trabajando en el proyecto. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué pongo dentro de un proyecto? ¿No? O sea, perdón, dentro de un sprint. Yo tengo todo el producto armado. Ese PBI es lo que llamamos Product Backlog Item, o en este caso ya lo vimos, historias de usuario. Entonces, de todas las historias de usuario que tenemos, ¿cuáles pondrían dentro de un determinado sprint? Y con lo que venimos hablando hasta ahora, ¿qué se les ocurre? Las MVP, las épicas. No. Primero, el MVP no es una historia de usuario. El MVP van a ser un montón de historias de usuario. Y las épicas, todavía creo que no lo vimos, lo vamos a ver hoy. eh, También son varias historias de usuario. De hecho, no está bueno trabajar a nivel de épicas, porque vamos a ver que son historias de usuario muy grandes. Cuando empezamos una iteración, un sprint,
tenemos todo el backlog. De esas, ¿cuáles piensan que van a entrar dentro del sprint y cuáles no? Y las más prioritarias, ¿no? Bien, las de mayor prioridad. Bien, ese es un factor que es un poco el que venimos trabajando hasta ahora. Tema que se suman dos más. Entonces, la prioridad está como primer factor porque es lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo quiero hacer lo que le aporte mayor valor al negocio. Pero en esa etapa de planificación, cuando voy a definir qué voy a poner dentro de un sprint, hay una negociación entre el PO y el equipo de desarrollo. Y el equipo aporta dos componentes. Uno que se llama el Definition of Ready y otro que se llama la Velocity. Ahora vamos a ver los tres. Quiere decir que yo para sacar de ese Product Backlog que tenía algunas historias y meterlas dentro del sprint, tengo que analizar estos tres factores. El primero es la prioridad, que esto, como ya sabemos, lo define el PO, analiza cada una de las historias y dice cuáles son las de mayor prioridad. Ya sea que lo veamos como una lista, como en el caso de la izquierda, o utilizando la técnica que también vimos, que es la de User Story Mapping, que también le da una estimación de las. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las que están más a la izquierda y más arriba, en principio son las más prioritarias? Entonces, esta parte más o menos ya la venimos hablando durante la cursada. Pero ahora se suma un concepto nuevo que se llama Definition of Ready, que es definición de listo. ¿Qué pasa? Cuando yo, como PO, escribo una tarjeta, la escribo en términos de lo que yo entiendo de negocio, pero no necesariamente en términos de lo que el equipo va a comprender o va a poder ejecutar. Entonces, entre todos, incluyendo también al PO, se genera este acuerdo, por eso dice que es un acuerdo co-creado, que se va a aplicar a todos los ítems. O sea, a todas las historias de usuario tengo que aplicar este acuerdo. Y este acuerdo representa un conjunto mínimo de condiciones que se tienen que cumplir para que el equipo pueda empezar a trabajar en una determinada historia de usuario. Por ejemplo, yo no podría trabajar en una historia de usuario para la cual no tengo todo lo que necesito ya resuelto. Imagínense que tienen que hacer, por ejemplo, un formulario, pero no tienen el diseño de ese formulario o no tienen las imágenes que van a necesitar dentro de ese formulario o no están claros cuáles son los campos. Entonces, si yo necesito que alguien defina algo, no puedo aceptar esa historia como parte del equipo para meterla dentro del sprint porque no tiene sentido. No sé cuándo la voy a empezar. Entonces, quizás pasan las 2 semanas, no tengo esa definición y entonces, ¿para qué la sumé? Entonces, si nosotros definimos como un criterio que la historia tiene que tener todas las dependencias resueltas, cuando el Product Owner venga con una historia y diga, che, hay que hacer esto, si vemos, detectamos que hay algo que está pendiente, no la aceptamos. Y como es un acuerdo que estamos entre todos, listo, o sea, está bien, digamos, el PO también tiene que aceptar que esa historia no cumple con lo que se necesita. Otra forma, otro criterio para Definition of Ready es que el equipo pueda definir el cómo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me puedo sentar con el equipo y decir, mira, hay que hacer este formulario, tenés todos los diseños, tenés todas las imágenes, tenés todo lo que necesitas, pero quizás hay que hacer alguna operación que el equipo no entiende, que no sabe. Entonces, si no lo tiene claro, no debería aceptarlo. Primero definamos bien eso, que quede bien claro escrito en la tarjeta y recién ahí, cuando todos lo entendemos, lo tomamos y lo ponemos como parte del sprint. Acuérdense que acá hablamos siempre de esto de conocimiento compartido, ¿se acuerdan que lo dijimos varias veces? Bueno, tiene que ver con eso también. No la puedo no la debería aceptar si no tiene el valor de negocio definido, si no está bien registrado. Esta es importante también si no tiene sentido subdividirlo más. Si yo agarro una historia y veo que es muy compleja, quizás le puedo decir al PO, mirá, la verdad que no la agreguemos así, agregala dividida y quizás una vez que la dividís, hasta incluso convenga tomar una sola para este sprint y dejar la otra para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Acá tienen un link que les va a mostrar, si entran van a poder descargar esto que les voy a compartir ahora, que son unas tarjetas. Se llaman tarjetas de. Esperen que ahora perdí acá. Eh, Ven, por ejemplo, Definition of Ready es, como decía, ¿cuáles son las definiciones? Perdón, siguen viendo lo de recién, ¿no? ¿Están viendo como un PDF? Sí, sí, sí. Ok, bueno, esto en el link que están en el Power lo van a encontrar.
Es una metodología que lo que dice es, bueno, acá va a estar explicado, y lo que les proponen es como que piensen que armen un panel o un pizarrón o lo que fuera con estas cuatro. Perdón, estas tres tarjetas. La de sí, que es algo que vamos a implementar ahora, la de todavía no, quiere decir que por ahí en algún momento se van a hacer, y las que definitivamente no. Y después están estas tarjetas, son un montón. Ahora vamos a leer algunas. ¿En qué consiste el juego? En que entre todos se analice cada una de las tarjetas y se defina si es un criterio que queremos aceptar ahora, no lo queremos aceptar o todavía no, y después lo analizamos. ¿Por qué? Porque en algún contexto alguno de estos criterios pueden tener sentido y en otro contexto quizás no. Entonces, un criterio es las dependencias internas están resueltas. Y la explicación es si el ítem tiene dependencias de otros ítems del backlog de producto, todos estos ya están terminados. ¿Qué quiere decir esto? Yo me junto con el equipo y dice, che, vamos a aceptar tarjetas, o sea, historias de usuario que no tengan las dependencias internas resueltas. Probablemente digamos que no. Entonces, este pasa a ser un criterio para tener la definición de ready. Entonces, vengo y lo pongo acá, en sí. Vamos a ver otro cualquiera, no sé. Por ejemplo, fíjense que acá dice, arriba dice negociable, y acá independiente, o sea, esto por el criterio INVEST, ¿no? Por ejemplo, la 6 dice, la descripción está abierta a futuros refinamientos. Los detalles no están fijos, requieren conversaciones con el usuario y clientes referentes y permiten incorporar a la retroalimentación. Por ejemplo, en este caso, yo esto no lo aceptaría como una definición de listo. Para mí esa no está. Si yo tengo una historia de usuario que tiene la descripción abierta, ¿y para qué la voy a poner? Ahora, en algún contexto capaz que sí, es válido porque por ahí dentro del mismo sprint yo quiero hacer esa definición. Entonces, esto depende de cada equipo y de cada proyecto. Lo que tiene que salir como resultado es definir exactamente cuáles son los ítems por los que yo tengo que evaluar cada historia antes de decir, esta historia está lista para agregarla. Acuérdense que lo que estamos tratando de hacer es, de todo el backlog, sacar una historia que la va a traer el PO y va a decir, bueno, quiero trabajar con esto. Y yo tengo que validar. Por ejemplo, vuelvo un segundo. Acá van a encontrar un montón, después léanlo. Pero ven, por ejemplo, acá está el de definir el cómo y demás. Vuelvo un segundo al Power. Entonces, supongamos que nosotros definimos estos 5 que están acá. Si cualquier historia que yo traigo desde el backlog como PO, la paso por estos 5 y lo toma, bueno, cumple con esa historia, está lista para ser trabajada. En algún caso me puede pasar que, por ejemplo, yo no sé definir el cómo porque estamos justamente en un proyecto que es demasiado innovador, no tengo idea, entonces parte de lo que tengo que ver en el sprint es eso, entonces acepto historias aun cuando no sepa cómo hacerlo, porque me propongo dentro del propio sprint, investigarlo. Entonces, siempre cada equipo tiene que sentarse y decir, bueno, ¿qué parte, o sea, cuáles son los criterios que tienen que pasar para que esta historia pueda entrar? A veces se cambia, a veces se mantiene, esto obviamente es dinámico. ¿Se entiende hasta acá o es medio confuso? Es como si yo le dijera, bueno, me piden un formulario de registro y dice eso solo. ¿Te alcanza para ponerlo dentro de un sprint y trabajarlo? Y la verdad que no, porque ¿cómo se hace ese registro? Entonces le digo al PO y el PO me dice, y mira, lo que... Ah, bueno, ahora muestro las tarjetas de nuevo. Eh, ok. Bueno, vamos entonces primero a si se entiende lo de definition of ready. Supongamos este caso, yo les digo, hay que hacer un formulario de registro. Esa es la historia. Entonces viene el PO y dice, hay que hacer un formulario de registro. ¿Las dependencias están resueltas? Bueno, supongamos que sí. Ahora, yo no sé si el ítem está definido y registrado claramente, porque un formulario de registro puede tener muchas variantes. Por ejemplo, yo podría registrarme con usuario y contraseña, o podría necesitar 5 campos, no sé, nombre, apellido, dirección, lo que fuera, o podría registrarme eh, con una cuenta, por ejemplo, la de Gmail, y listo. Entonces, hay muchas variantes. Entonces, le tengo que decir al PO, mira, yo no puedo tomar esa tarjeta porque no cumple este criterio de los que definimos como definition of ready. No está lista, esa tarjeta no está lista para ser trabajada.
Entonces, ¿qué me puede decir el PO? Bueno, listo. Entonces, todo eso que dijiste lo escribo en la tarjeta y te lo doy. ¿Cuál sería la siguiente respuesta? Decir, mira, vos me estás pidiendo que se genere con usuario y contraseña. Vamos a poner dos casos nomás. Que se genere con usuario y contraseña o con una cuenta de Google. La verdad que eso se podría subdividir. Entonces, hacerme una tarjeta que sea con usuario y contraseña y otra tarjeta que sea con registro de Google. Y ahí empezaría a cumplir este criterio. Ahí ya tendría todos, porque las dependencias están resueltas, el equipo sabe cómo hacerlo, aporta valor al negocio, el ítem está definido, ya no es lo que era al principio de un formulario de registro, sino que están definidas las dos tarjetas que aparecieron y lo que antes era una tarjeta, ahora pasan a ser dos. Recién ahí yo le acepto al PO esa tarjeta como para trabajarlo. ¿Se entiende? Sí, Ok. sí. Bueno, lo de las tarjetas que le mostré es una forma de decir, che, ¿qué criterios tomamos? Entonces, eh, porque esta lista hay que armarla. Entonces, ¿qué se nos puede ocurrir para agregar a eso? Bueno, para eso, esta empresa generó como un template, que es una guía, no necesariamente lo tienen que usar, que define un montón de criterios. Fíjense que define, bueno, incluso hasta deja la posibilidad de agregar, ¿no? Pero define 25. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes como equipo? Sentarse y decir, che, para nosotros es un criterio que tiene que estar en una tarjeta para ser definida, o sea, para que esté, que cumpla el criterio de definition of ready. Simplemente lo tiene que decir es sí o no. Si yo lo necesito como un criterio, lo pongo en la columna del sí. Si no me interesa, porque no lo necesito para este proyecto, para este producto, lo dejo en la columna del no. Y si tengo dudas, lo dejo en la del medio, que es la de aún no. ¿Son ejemplos de guía? Claro, es eso. Son ejemplos. A ustedes se le pueden ocurrir 50 más. De hecho, por eso acá hasta están en gris. Eh, pero, por ejemplo, ven acá. Se genera la documentación necesaria. ¿Cuál es la documentación necesaria? No lo sé, depende del proyecto. Entonces, quizás en un proyecto es muy importante, no sé, que estén los casos de testing definidos, por ejemplo. Y lo quiero poner como, o esto, la UI, la UX y UI. Entonces, yo acá vengo y listo lo que se me ocurre. Y lo defino para ese proyecto en particular. Como resultado, tengo una lista que me dice, para que una tarjeta, el PO, la pueda sacar del backlog y la pueda meter dentro del sprint, tiene que cumplir con estas cosas. Si hay alguna cosa que no la cumple, le digo, no, mira, anda a trabajarla y vení la próxima planning y lo analizamos. Esto después búsquenselo y léanlo, ténganlo como referencia. Ven, por ejemplo, acá está también esta que les decía recién, no tiene sentido subdividir más. Si yo tengo que hace alusión a lo que tiene que ver con que la tarjeta sea small, si yo puedo subdividirlo, como esto que les decía del formulario de registro, bueno, subdividilo. De última, poner las dos tarjetas, pero subdividilo. ¿Por qué? Porque por ahí yo termino una dentro del sprint y me queda solamente la otra. Y de nuevo, siempre es mejor trabajar sobre cosas más chicas que sobre algo mucho más grande. Pero esto es simplemente eso, como ven, por ejemplo, esto, el tamaño estimado es menor a lo que se les ocurra. Ustedes, la clase pasada vieron estimaciones. Entonces, yo podría estimar con cualquier valor. Entonces, por ejemplo, de 8 pasábamos a 13 y de 13 pasábamos a 21 en el esquema de Fibonacci. Entonces, yo puedo decir, mira, lo máximo que podés meter dentro de un sprint es 13. Si cuando estimamos la historia es más grande que eso, no lo tomamos. Pero también puedo decir, poné lo que quieras, lo que pasa es que voy a agarrar una sola historia, porque no llego a hacerlo. Si es una historia muy grande, no tengo problema, pero no tomamos una sola historia dentro del sprint, no más que eso. Entonces, la idea es que, de nuevo, como con alguna dinámica de trabajo en equipo, así colaborativo, que, bueno, esto está como girado, no sé si lo puedo girar para que lo vean bien. Ahí ustedes tomarían estas tres tarjetas y las ponen en un tablero, ¿no? Como en un pizarrón, si quieren. Y abajo de esos ponen cuáles son los criterios que aceptan. O sea, los que ya a partir de, como dice acá, a partir de ahora,
el equipo se compromete a considerar un ítem listo para trabajarse solo si se cumplen los que estén acá. O sea, de las que están abajo, las que hayan quedado dentro del sí. ¿Se entiende ahora un poco más claro? ¿Me contestan? Sí. Ok. Bueno, sigo. De nuevo, yo lo que estoy buscando es, de todo el Product Backlog, cuáles son las historias que voy a poner dentro del sprint. O sea, estamos parados en la planning. Entonces, dijimos que era la prioridad, la definición de listo, no tiene sentido que agarre una tarjeta si no está lista, y la velocity. La velocity también es algo nuevo que se suma a partir de ahora, que es la sumatoria, para que lo veamos de una forma, después leemos la definición, es la velocidad que tiene el equipo de trabajo, la capacidad de trabajo que tiene el equipo, que es la sumatoria del valor estimado de todas las historias de usuario que se pueden terminar dentro de una iteración. Nosotros antes, la clase pasada, vimos que podíamos estimar las historias. Entonces, imagínense que tenemos 5 historias y que las 5 historias tienen una estimación de 3. Si podemos terminar las 5 dentro del sprint, la velocity es 15, porque 5 por 3 es 15. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para poder avanzar y definir cuántas historias puedo meter dentro de un sprint, porque si yo sé que el equipo tiene una determinada velocity, una determinada capacidad de trabajo, sé hasta dónde puedo aceptar, o sea, acepto por prioridad de esas que tienen prioridad, las que estén listas para ser trabajadas. Y de las que estén listas para ser trabajadas, aquellas que el equipo pueda llegar a desarrollar dentro del sprint, porque tiene una capacidad de trabajo, no puede hacer infinitas historias de usuario. Entonces, para eso se toma la velocity. Y además, si yo sé cuántas son, digamos, cuál es la velocity del equipo y tengo todo estimado, podría llegar a determinar cuántos sprints necesito para terminar el producto. Entonces, la velocity es una medida importante dentro de los proyectos. Por ejemplo, imagínense que yo arranco un sprint y acordamos que vamos a trabajar con la historia de usuario 1, la 2, la 3 y la 4. Y que después de que se hizo la estimación me dio 3 story points, 5, 3 y 2. Cuando termina el sprint, supongamos a las 2 semanas, voy y digo, la historia 1 se terminó, la historia 3 también, la 4 también, pero la 2 no se terminó. En este caso, la velocity del equipo es 8. ¿Por qué? Porque solamente se toman en cuenta aquellas historias que están terminadas. Si están a medio de hacer, aunque le falte un poquito, no las tengo en cuenta. Entonces, ¿por qué me da 8? Porque es 3 más 3 más 2. Quiere decir que el equipo, vos le podés poner 50 historias si querés, pero te va a llegar a cumplir hasta las que representen 8 puntos de historia. Si yo tomara esta medida, y suponiendo que, por ejemplo, que todo el backlog fueran 80 story points, necesitaría 10 iteraciones para terminar el producto. O sea que si fueran 10, si la iteración durara una semana, por ejemplo, yo podría tener el proyecto terminado en 10 semanas. ¿Se entiende cómo se determina la velocity, para qué se usa? Ok. Seguimos hablando en puntos de historia, ¿no? No hablamos de horas ni nada, porque eso es más difícil, porque, primero porque las horas no son tampoco tan directas, después porque en sí la estimación a mí lo que me interesa es más una cuestión relativa que el valor real numérico de las horas que tengamos, y después porque yo estoy midiendo el desempeño del equipo y a veces hay historias que la hacen 2 personas, otras que la hace uno, entonces necesito medir como el total, ¿sí? Como el global de lo que puede llegar a desarrollar el equipo. Entonces surge una pregunta, ¿esta velocity a lo largo del proyecto, ustedes creen que es fija o variable? ¿Cómo lo verían? Si yo hoy tengo una iteración y logré cerrar 8 puntos de historia, ¿el próximo sprint va a ser exactamente lo mismo y en todos los otros va a ser lo mismo? Yo creo que va a ser variable dependiendo la US, ¿no? Dependiendo la dificultad de cada uno, la cantidad. ¿La dificultad de qué decís? ¿De las historias?
Tal vez sea la misma historia de usuario que se haya hecho antes, pero no sé, tal vez no cuenta con la misma dificultad, entonces es medio variable también, ¿no? O sea, Lo que pasa es que ahí te va a cambiar la estimación. ah, Ahí vas, sí vas a agarrar la tarjeta y vas a decir, che, esto ya lo hicimos. Antes habíamos estimado 5, hoy podemos estimar 3 porque ya está. Ahí están poniendo, a ver, voy a leer un poco lo que dicen en el chat. Dice, bueno, variable por el expertise, puede ser. Ahora vamos a ver, vamos a desarrollar eso un poco más. Va dependiendo de si quedan incompletas cosas para el próximo. No, eso no, porque está bien. Ahora, espera, ahora lo leemos, varía por el equipo, las historias si se descubre algo nuevo también. En un mundo ideal sería fijo, pero creo que en la práctica se vuelve variable. El equipo va mejorando, creciendo profesionalmente y con más experiencia en el negocio. Bien. Bueno, sí, la respuesta es no se sabe. Es raro que quede fija, lo más probable es que cambie, pero puede haber muchos análisis para esto. Porque, ¿qué pasa? Tomando un poco todo lo que decían. Si el equipo empieza a trabajar y empieza a trabajar en conjunto y a generar sinergia y a mejorar su desempeño, lo más probable es que pueda hacer más historias por cada sprint. Entonces, uno esperaría que la velocity se incremente. Si yo antes podía hacer 8, capaz que ahora puedo hacer 13 o 20, no lo sé. Entonces, pero eso también va acompañado de que quizás empieza a impactar en las estimaciones, porque yo también digo lo mismo, si hoy una historia costaba 5, pero ahora resulta que la tenemos recontra clara, vamos a decir, che, ya no cuesta más 5, ahora cuesta 3. Entonces, no importa tanto el número, es más, yo siéndole sincero, la verdad es que en la gran mayoría de los proyectos ni siquiera estimamos. Lo que terminamos haciendo es un gran entra o no entra dentro del sprint y con eso es suficiente. Entonces no llegamos a ponerle puntos de historia a cada historia. Eh, entonces, está bueno que conozcan el concepto porque en muchos casos sí se usa. Eh, y esto, ¿no? De que en sí es algo variable dentro del proyecto, porque el equipo cambia. Cambian las personas, cambia el producto va variando, la tecnología la vamos conociendo, la forma de trabajo la vamos perfeccionando y demás. ¿Las tecnologías entrarían dentro de los recursos de la estimación? A ver, ¿cómo es esa pregunta? No entendí bien, Ivana. O sea, estoy tentado de responderte que sí, pero no sé si estoy entendiendo hacia dónde lo apuntás. ¿Tenés micrófono? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Bien. Claro, porque incluso pasada cuando empezamos a ver estimación, me quedó la duda si dentro de los recursos, las tecnologías lo que consideramos la tecnología para armar la estimación entra dentro de esos recursos. ¿Vos Como decís un, la herramienta que usás para estimar o si el hecho no, de... no, si en la estimación, dentro lo que estimamos como recurso, tiempo, costos, bueno, dentro del apartado de recursos, si le tomamos las tecnologías como parte de recursos. Sí, en definitiva, la tecnología va a definir mucho porque no es lo mismo si, por ejemplo, vos tenés que trabajar con, no sé, con determinado lenguaje, con determinadas eh, prácticas o lo que fuera a nivel tecnológico, no es lo mismo que si usas otras, si tenés libertad para elegir. A veces te pasa que tenés que trabajar en un determinado lenguaje porque te lo pide el cliente y capaz que no lo conoces, entonces en lo que vos más habitualmente usás te llevaría, no sé, 3 días, en lo otro capaz que te lleva 15. Entonces, sí, la tecnología es un factor importante dentro de lo que es la estimación. Así que sí, lo tienen que considerar al momento de hacerlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, por eso nosotros cuando les pedimos lo del desarrollo en sí de la aplicación que les vamos a pedir el año que viene, el cuatrimestre que viene, les dejamos que elijan la tecnología que quieran y después comparamos y hacemos como esa puesta en común y lo desarrollan en lo que quieran. Y eso influye en las estimaciones. Incluso muchas veces pasa que en el equipo no hay conocimiento para todos de la misma tecnología y tienen que contemplar ese tiempo
hasta que el resto de que por ahí no los conoce se meta en tema y aprenda, no sé, a desarrollar en lo que fuera. Nos pasó en React, en PHP, en lo que fuera, que por ahí hay gente del equipo que no labura y bueno, lo tiene que aprender. Así que sí, es un factor importante para la estimación y para el desempeño del equipo. Bueno, yo entonces ya definí cómo hago para poner un elemento dentro del sprint. El tema es, termina el sprint. ¿Cómo sé que esa historia de usuario está terminada? Y ahí aparece lo que se llama, así como tenemos definition of ready, aparece el que se llama definition of done, que de nuevo es un acuerdo como de parte del equipo. Se junta todo el equipo y define cuándo una tarjeta está terminada. Por ejemplo, si yo hago este formulario de login que estábamos hablando, ¿en qué momento ustedes consideran de que como desarrolladores que ya está? ¿Qué harían para decir, mira, yo soy el PO y viene y me dice, mira, che, lo que nos pediste ya está? ¿Qué validarían? ¿O en qué se basarían para decir que eso está terminado? Si cumple con los criterios de aceptación. Bien. Que el login está en producción, bueno, esa otra pregunta. Bien, hay un montón de variantes. Que pase por QA, que se aprueben todos los casos de uso, cuando un usuario lo cierra o lo aprueba. Pero bien, fíjense que hay variantes. Yo por ahí puedo decir, en algún caso, llego hasta decir, mira, el equipo lo termina de desarrollar, se prueba y listo. No me encargo de que lo haya visto el cliente o el PO o lo que fuera. No, yo no llego hasta ahí. Hay muchas variantes. Entonces, de nuevo, hay que hacer un acuerdo y decir, bueno, ¿cuándo está lista? ¿Cuándo yo, como desarrollador, puedo agarrar esa tarjeta y pasarla de la columna de doing a done, que ya está terminada? No sé si les tocó trabajar en algún entorno, pero por lo general se suele trabajar con entornos de desarrollo, de testing o de staging y de producción. Entonces, muchas veces pasa que yo desarrollo, pero no tengo la capacidad de pasarlo a producción. Por ejemplo, imagínense si están trabajando para un banco. Por lo general, ustedes hacen todo el trabajo, pero lo terminan en un entorno de staging. Staging se llama a cuando es una réplica muy parecida, muy cercana a lo que es producción, pero no es producción. Entonces, cualquier persona de negocio puede venir y probarlo como si fuera un usuario y no es que le faltan cosas. Es la misma versión que si está OK se pasa a producción. Entonces, en los casos, por ejemplo, como los bancos, no le van a dar acceso a los servidores de producción. Ustedes van a llegar hasta ese entorno de staging. Entonces, ahí el criterio de que está terminado es cuando ustedes lo pudieron pasar en staging y funcionó todo bien. Si después se pasa a producción y hay problemas, bueno, ya no es problema de ustedes. Pero eso hay que acordarlo, tiene que estar por escrito en algún lado. Entonces, este caso de Definition of Done es parecido al Definition of Ready, pero como para terminar con las historias. Y es el conjunto mínimo de condiciones que se tienen que cumplir para alcanzar el nivel de compleción, no sé si está bien escrito esa palabra, y de calidad acordada para cada ítem de trabajo. Y de nuevo, acá hay un montón. De hecho, tienen el link también acá de otras cartas que son de Definition of Done. Lo mismo que la Definition of Ready, pero Definition of Done. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el PO, por ejemplo, vio el producto. A veces pasa que uno deja todas las historias en un estado como pendiente y cuando se junta con el PO para hacer esa demo o esa review, recién ahí cuando el PO da el OK, se pasan a Dan, pero no antes. Entonces, esos son acuerdos, pero yo podría decir que no, podría decir, no, mira, yo termino, cumplo con todo lo que se acordó y la paso a Dan. Y después que el PO la vea cuando quiera y si está mal, que la vuelva a abrir. Y está bien, digamos, es como que es un acuerdo. Si estamos todos de acuerdo con eso, se respeta y se lleva adelante. Otra es que se hayan ejecutado todas las pruebas necesarias. ¿Cuántas son todas las pruebas necesarias, por ejemplo? Eso es algo que hay que definir. ¿Se cumplen con los estándares de código? Esto es importante. Yo podría decir, che, el formulario está bien, te genera el registro, pero está todo recontra hardcodeado, no se respeta ninguna convención de los naming conventions, el código no está testeado, no se usó ningún patrón de los que se podía usar. Bueno, no, está bien, sí, funciona, pero no va, eso no está dando, no cumple con el criterio que nosotros tenemos.
Entonces, es importante aclararlo. De hecho, hay muchos casos donde lo que se hace es, o lo que se llama peer review, que es que una persona revisa el código del otro y termina dando el OK, o si trabajamos dentro de lo que es Git, por ejemplo, se pueden generar pull requests. Entonces, se acuerda que cuando yo comiteo mi código, no lo puedo hacer un merge a la rama master, digamos, o si quieren a la staging, como les decía antes, hasta que no lo revise otro. Como que hay que hacer ese control cruzado. Entonces, no está listo hasta que no se haga ese control cruzado. Por más que vos digas, ya está, yo ya probé todo, está todo perfecto, hasta que no esté el control cruzado, no está terminada. O no. Por eso digo que esto es un acuerdo. Lo tenemos que poner. Se actualizó la documentación relevante. Esto es muy típico de decir, che, yo avancé, está todo publicado, qué sé yo, pero no documenté nada. No, bueno, lo tenés que documentar. No pases la tarjeta hasta que no lo documentes. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es importante esto que hablábamos recientemente de los criterios de aceptación? Digamos, los criterios de aceptación tienen que estar todos resueltos. Si yo definí un montón de escenarios de lo que podía llegar a pasar eh, con esa historia, bueno, cuando estén todos completos, esa historia está dada. Es más, si aparece un caso que no fue contemplado dentro de ese criterio de aceptación y que la historia no lo cumple, la realidad es que en realidad está terminada, porque se cumplió. Obviamente no lo vamos a pasar a producción y lo vamos a trabajar, porque fue un error de cuando se definió la tarjeta originalmente. Pero por lo menos desde el punto de vista del desarrollador, mira, vos me pediste que yo valide estos 5 casos, está. Imagínense, por ejemplo, en ese formulario de registro, que definan que las contraseñas tienen que cumplir con, no sé, que tenga una longitud max de más de 10 caracteres y que tenga mayúsculas y minúsculas. Eso se cumple, yo la paso al DAN. Y después viene el PEO y dice, no, pero sabes que además tiene que tener un carácter especial. Ah, bueno, pero no me lo pusiste en el criterio de aceptación. Bueno, pero la tarjeta en sí está DAN. Levantá otra tarjeta que contemple eso y meterlo en el próximo sprint si querés. ¿Se entiende? Una pregunta, eso por lo general lo acepta el PO, ¿no? ¿Qué cosa? Esas aceptaciones. Lo del definition of done se hace entre todo Sí. el equipo. Ah, listo. Claro, porque ¿qué pasa? Vos por ahí podés decir, no sé, el caso de la documentación, ¿no? Sí. Esto que te digo por ahí está mal, pero vos podés decir, mira, yo no quiero documentar, ya está, te quiero, porque vieron que dijimos, el tema acá es que el software esté funcionando. Si está funcionando, listo, después lo documentás. No es tan así en la práctica, porque después a los 2 días te olvidaste lo que hiciste, así que algo de documentación tenés que tener. Pero el PO te podría decir, che, mira, no es necesario. La documentación me encargo yo, ustedes se encarguen de desarrollar. Entonces se hace ese acuerdo, pero vos también le puedes decir, che, si yo no tengo documentación, dentro de 3 meses me vas a pedir un cambio y no me lo voy a acordar. Entonces necesito que lo contemplemos. Y hasta que no esté eso, no la termino. Entonces por ahí vos terminaste, la funcionalidad está, pero te falta la documentación. Bueno, se pasa la tarjeta para el sprint que viene y se termina, pero no está terminada. Uno es el OK, lo aceptamos y el otro es el OK y lo terminamos. Claro, ambos cuentan con criterio de aceptación. Sí, el que tiene criterio de aceptación en sí es la historia. Así que no sería, no sé si ahí estoy leyendo lo que puso Cristian. En sí, el definition of ready son, si querés, unos criterios de aceptación. O el criterio de aceptación de la tarjeta. Pero nosotros estamos acostumbrados a que el criterio de aceptación está asociado a la descripción de la tarjeta, a la descripción de la historia de usuario. Pero sí, es eso. Uno es, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que, de nuevo, parémonos dentro de la ruedita del sprint, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que yo tengo que cumplir para agarrar una historia del backlog y pasarla al sprint? O sea, en ese proceso de planificación, pasarla al sprint. Y el otro es, una vez que dio toda la vuelta, ¿cuáles son los criterios que tiene que cumplir esa historia para salir del sprint? Para decir, esto ya se terminó y lo mando al producto, lo que quiera, pero está terminado. Ok, bien. ¿Sí? Es eso, es como yo acá estoy hablando de la negociación entre el PO y el equipo, bueno, listo, acordemos. Porque el PO, ¿qué va a querer hacer? Meter todas las historias juntas. Típico. ¿Y el equipo de desarrollo qué piensan que va a querer hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían ustedes como desarrolladores? Bueno, estirarla, eso por un lado, sí, como diciendo, tratando de agarrar lo menos posible, pero cuando se termine, vos, ¿qué es lo primero que decís? Listo, esto ya está terminado. Che, pero no pasaron todos no hiciste 50 tests. No, bueno, no importa, está terminado, ya está. Entonces, para que no pase eso,
Claro, de ser que estar bien sí o sí. La típica, ¿vieron? Bueno, yo lo testé y funcionaba. No, bueno, pero no testés vos, que lo testé otro, porque vos ya estás testeando lo que vos hiciste, ¿no? Es obvio que no te vas a dar cuenta de los errores. Por eso estos controles cruzados. Entonces, para evitar esos malos entendidos de que el equipo, por ejemplo, de desarrollo diga, no, che, pero esto ya no está terminado. Y venga otro y diga, no, pero el código es un desastre. Bueno, listo, lo ponemos. Se cumple con los estándares de código. ¿Cuáles son los estándares de código? En algún lado van a tener que estar escritos. Tenemos que tener definido cuáles son los estándares que queremos tener en el código. Entonces, habiendo entendido cómo metemos esas historias dentro del sprint y cómo salen, vamos a empezar a trabajar lo que se llama el slicing. Que slicing es rebanar, o sea, recortar. Y si se acuerdan, cuando empezamos, al principio de todo, cuando vimos el manifiesto ágil, había una serie de principios. Y de esos marcamos 4, que son estos que están acá, que dice que justo lo que decíamos recién, que el software funcionando es la mejor medida de progreso que tenemos, si funciona, buenísimo. Después el segundo dice que la prioridad es la de satisfacer al cliente a través de entregas continuas y tempranas de software de valor. El otro que para mí es genial, que es este de acá, dice que la simplicidad, que es el arte de maximizar la cantidad de trabajo no hecho, es esencial. Esto es, no hagas cosas que no te pidieron, que no tienen sentido, que quizás dentro de 3 meses necesites, pero no lo necesitas hoy. Hacé lo mínimo, lo más simple. No contemples 500 escenarios, contempla lo que necesitas ahora. Y la otra es que la idea es entregar software frecuentemente en periodos que vayan de entre semanas a meses, tratando de que sea la menor cantidad de tiempo posible. ¿A qué nos lleva todo esto? A que tenemos que hacer las cosas lo más chiquito posible. Cuando, por ejemplo, vieron la frase esa de cómo te comes un elefante, qué sé yo, bueno, de bocado a bocado, no te puedes comer un elefante entero. Pero bueno, tenés que ir de bocado a bocado. Acá es lo mismo. Nosotros no podemos desarrollar un software de todo junto. Tenemos que ir de a poco. Entonces, ir de a poco es ir cortando. Recién les decía el caso este del formulario de login o de registro. Bueno, vos podés tener 50 formas de hacer un registro. 50 variantes. Bueno, hace una. Hacé la primera. Usuario y contraseña, la más fácil. Listo. Y ya por lo menos le entregás algo de valor. El usuario se va a poder registrar. Habrá alguno que dirá, che, tengo que poner un usuario y contraseña, ¿por qué no me puedo loguear con Google? Bueno, todavía no lo tenés, pero ya te puedes registrar. Ya te estoy entregando algo que funcione. Después te voy a agregar la otra funcionalidad, si querés, la de vincular la cuenta de Google, la de Facebook o la que se les ocurra. Pero todas como de a partecita. Por eso partecitas es eso, es cortar. No es fácil a veces darse cuenta cómo cortar para que el producto tenga sentido. Entonces, esto es algo que requiere mucha práctica. ¿Por qué también es importante hacer este slicing o este corte que decimos? Porque si yo veo que todo el mundo se registra con el formulario de usuario y contraseña, mail o contraseña, lo que quieran, y alcanza, y el producto vuela, y están usando otras partes del producto, pero nadie se frena en el formulario de registro, capaz que ni le dedico tiempo al otro. Y lo hago dentro de 3 meses, no sé. Pero ya está, ya logré que el software funcionando directamente. Y no lo freno hasta tener todo completo por ahí que me va a llevar 2 meses. Entonces, en slicing lo que nosotros hacemos es, imagínense que es esta torta y de esa torta corto una porción, una rebanada. ¿Qué logro con esto? Reducir la complejidad, porque no es que estoy haciendo toda la torta junta, o no es que me estoy comiendo toda la torta junta, me estoy comiendo una partecita. Y con eso, obviamente, el esfuerzo es menor. Si yo me tengo que comer una ensalada de porciones, bueno, yo no podría comer toda la torta igual, pero si me tengo que comer una porción es mucho más fácil que si me quiero comer todo. Va a ser más simple, más rápido, todo. Entonces, y fíjense que ahora vamos a ver por qué el corte es así y no es en forma horizontal. Pero, en definitiva, ¿para qué me sirve hacer esto? Es para favorecer la estimación. Si yo les digo cuánto tiempo les va a llevar a hacer un formulario de registro, no es lo mismo que si les digo cuánto tiempo te lleva a hacer un formulario de registro con usuario y contraseña. Es mucho más fácil de estimar. Esto pasa en todo. Cuando ustedes, por ejemplo, estudian para una materia, no es fácil estimar cuánto tiempo me va a llevar toda la materia. Entonces, ¿qué hacen? Se divide en temas, se divide en capítulos, se divide en lo que fuera, porque es más fácil estudiar un capítulo o un tema y después pasar al otro que decir, che, bueno, hoy me junto y estudio todo junto. Ese esquema, por lo general, no suele funcionar.
Mejoro la priorización, porque si yo lo tengo separado en partes, puedo decir, che, mira, es mucho más importante el formulario por ahí de vinculación con Google que el otro, o al revés. Y como lo tengo como partecitas, es mucho más fácil elegir, mucho más fácil definir. Entrego valor más rápido, esto que les decía, yo puedo sacar un formulario automáticamente y después agrego los otros. Disminuyo el riesgo, porque de nuevo, más chico, más simple, y el feedback lo tengo más temprano, porque entrego más rápido, la devolución de parte del cliente o del PO me la va a dar más rápido también. Entonces surgen dos tipos de slicing que se pueden hacer. Uno que es el que más o menos venimos hablando, que es el de historias de usuario, que lo que voy a buscar es que la propia historia de usuario sea lo más chica posible, lo menos riesgosa y más fácil de hacer. Y por otro lado, el propio slicing del producto. Que es decir, yo tengo que desarrollar toda la funcionalidad, con qué parte de ese producto puedo recortar como para decirle al usuario, mira, al cliente, en este caso al PO, decirle, bueno, mira, acá tenés algo funcionando de punta a punta. No cubre todos los escenarios, pero lo tenés. Yo creo que les comenté la otra vez el caso de este formulario de toma de pedidos que hicimos para una empresa que se ve como toda la lista de productos, vos vas eligiendo en el carrito y cuando terminás el checkout en sí, lo que haces es mandar un WhatsApp a un vendedor. Que lo hicimos como un corte del producto, porque la idea es que el producto final tenía que incluir la parte de cobranza, la parte de carga del pedido en el sistema, la facturación, tenía que incluir un montón de cosas. Pero nos agarró en el medio de la pandemia. Entonces, si nosotros nos poníamos a desarrollar todo eso, que era muy grande, nos iba a llevar un montón de tiempo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo lo podemos cortar? Ahí ya a nivel de producto, ¿no? Y bueno, mira, por lo menos que esté la lista de productos con los precios, que los puedan agregar a un carrito y que los puedan mandar por un WhatsApp. Ese fue el corte que hicimos. Y la pandemia fue en 2020 y todavía seguimos usando el mismo sistema. No lo cambiamos. ¿Por qué? Porque funcionó. Entonces, no fue necesario avanzar más allá de eso. Si nos hubiésemos propuesto hacer todo junto y ahí lanzarlo, y no nos hubiese ido bien durante la pandemia. Entonces, pero tampoco puedo hacer un corte que diga, bueno, llegás hasta agregar todo al carrito y te quedás ahí, porque no me sirve. Entonces necesito, por eso un poco la idea de este corte así como transversal, ¿no? O como vertical. Porque en definitiva, si lo piensan como pasos, yo te estoy dando un pedacito de cada paso. No te estoy dando, si lo vemos de nuevo en términos de toma de pedidos, no te estoy dando solamente la parte de arriba, que es la de ver el listado de artículos, porque no te sirve. Entonces, está bien, te podría hacer algo mucho más lindo para ver el artículo, que tengas información relacionada, que tengas la foto, que tengas, no sé, la última vez que lo compraste. Te puedo hacer un montón de cosas. Todo en torno a este nivel, ¿no? Al nivel de arriba. Pero si me quedo en eso, te voy a entregar algo que vas a ver una lista de productos y nada más. Entonces es preferible mostrarte solamente código y descripción. Tú decís, che, es aburridísimo, es un embole. Pero es preferible eso, con todos los otros pasos, con todo lo que viene de abajo, a entregarte algo súper perfecto que en definitiva es un catálogo que no te sirve para nada porque no puedes hacer el pedido. Ahí Nicolás pone el usuario quedó satisfecho con eso y al final del día es casi lo único que importa. Tal cual. No solo eso, sino que además hasta se descubrió, igual lo queremos cambiar, es algo que en algún momento vamos a hacer, pero además se descubrió que como el pedido se mandaba por mail, perdón, por WhatsApp, el vendedor tenía la oportunidad como de sumarle más, que eso se llama upselling, como que vos sobre una venta le agregás más productos. Que eso, si se hubiese cargado en forma automatizada, te lo perdés. Entonces, además de que funcionó para resolver el problema de la toma de pedidos, se encontró este beneficio que originalmente ni se había pensado. Y se hizo ¿por qué? Porque se entregó algo chiquito, rápido, y se empezó a recibir feedback de qué pasaba. Se habló con los vendedores y dijeron, no, está buenísimo, porque yo cuando me preguntan, entonces le digo, che, mirá que te falta esto, te falta lo otro, que sé yo, no querés llevarte dos, no querés sumar esto, que no sé qué, y al final las ventas terminaron siendo más altas que si lo hubiésemos hecho automatizado. Bien, ¿se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, hablando de esto, ¿no? De los dos tipos de slicing, vamos a arrancar primero por el de historias de usuario, después vamos a ver el de producto. Y acá aparece lo de las épicas, que hablábamos antes. Las épicas son paquetes muy grandes de trabajo, que yo seguramente no pueda trabajar dentro de un sprint, entonces lo necesito subdividir. El caso este que le decía por ahí es medio simple, el de
el formulario de registro, porque en definitiva eh, yo puedo agregar varias cosas, y que grande Jon Snow, ya no hay series como estas. Eh, y entonces, el equipo no puede comprometerse a desarrollar todo eso. Imagínense, por ejemplo, no sé, en el caso de un e-commerce, que yo quiera tener la vista de los productos y que pueda tener, no sé, un montón de formas de acomodarlos, ya sea por la valoración que tienen, por si están destacados o no, por el precio, por la fecha de adquisición, por lo que se les ocurra. Si yo digo, quiero un catálogo que me permita ver todo eso, es imposible que lo desarrollemos. Primero porque además no tiene ni sentido, porque por ahí hiciste tres de esas funcionalidades en lugar de siete, y resulta que con esas tres ya está. La gente compra, está bien, fluye, no necesitas más nada. Pero además porque es mucho para meterlo dentro de un sprint, para que el equipo se comprometa en 1 o 2 semanas a desarrollar todo eso. Entonces, a eso lo llamamos una épica. ¿Qué suele pasar? Que yo muchas veces, sí, te adelantaste, que muchas veces eh, el PO define eso. Bueno, quiero un catálogo que tenga todo esto. Y lo escribe y le encanta, está buenísimo. Ahora, después te sentás y le decís, che, pero pará, eso es imposible. Imagínense con el definition of ready que pusimos antes, que era, no tiene sentido subdividirse más, era uno de los criterios. Bueno, no, esto se puede subdividir. No me digas que quieres un catálogo con toda esa funcionalidad. Subdividirlo, entonces, que deje de ser una épica y que pasen a ser historias de usuario. Entonces, el primer slicing viene por ahí. Ahora, ¿cómo lo divido? Bueno, tengo muchas opciones. Una opción puede ser por flujo de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo, nosotros decimos, por ejemplo, un circuito que es vos te registrás, es para gente que tiene que ser profesional, entonces vos te registrás, cuando te registrás tenés que subir un certificado, ese certificado con tu solicitud de registro va como a una base de datos, una persona tiene que validarlo. Este es slicing de historia de usuario. Estoy viendo que me preguntan cuál es el nombre de este slicing. Es slicing de historia de usuario. Les decía, el circuito, el flujo de trabajo es, se carga esa solicitud eh, con un certificado, eso queda en un estado pendiente, una persona viene, lo analiza, se fija si ese certificado es válido para que se dé de alta como cliente, si está ok, lo da de alta y se registra como cliente y le tiene que llegar un mail diciéndole que se dio de alta. Si no es válido, le tiene que avisar que no es válido y pedirle otra documentación y se entra todo. Es un flujo gigante. Si yo todo eso lo meto como una historia, que digo, formulario de registro de clientes, no se va a poder encarar. Entonces necesito empezar a subdividirlo. En ese caso, por flujo de trabajo. Otros por reglas de negocio. Por ejemplo, yo podría decir, no sé, estoy haciendo venta y tengo promociones. Entonces, mira, las promociones que tenés son, hay 2 por 1, hay segunda unidad del 40%, hay llevando 3 pagas 2, no sé qué. Bueno, son muchas reglas de negocio. Entonces, no me hagas una que sea generar las promociones del sistema. No, subdividilo por cada regla de negocio. ¿Se puede usar el diagrama de flujo o de secuencia para esto? ¿Qué se suele hacer? Sí, sí, por lo general vos terminás teniendo diagramas de flujo con todos los distintos escenarios y lo que haces es ir separándolo. Entonces contemplás cada uno por separado. A nosotros nos pasaba en este caso que les decía que hay como distintos tipos de clientes. Entonces, no tenía sentido resolverlo para todos juntos. Entonces hicimos un diagrama de, bueno, si viene este tipo de cliente, ¿qué paso tiene que hacer? Si viene este, ¿cuál tiene que hacer? Y lo fuimos resolviendo uno por uno, porque todo junto era imposible. Después, por el camino feliz o infeliz, la típica es también decir, che, bueno, si pone todos estos datos se tiene que grabar, pero además hay que validar, por ejemplo, no sé, que haya stock. Si no hay stock, tiene que tener un error, que no supere el saldo que tiene en cuenta corriente, que no tenga deuda vencida, que no tenga. Hay un montón de cosas. Bueno, felices e infelices. Felices que está todo bien y lo grabo, infelices que empiezo a tener algunas trabas. Bueno, sepáralo. Entonces, en el primer caso, vos podés hacer el pedido como si estuvieras en el mundo ideal. Está todo bien, tenés stock, tenés esto, tenés otro, funciona todo. En el otro caso ya te agrego, bueno, no, controla stock, es otra historia aparte. Entonces, esa historia grande que tenía de toma de pedido, lo subdivido entre lo feliz y lo no feliz.
Después por datos o parámetros, imagínense, por ejemplo, que yo quiero hacer una publicación y que esa publicación puede tener texto, imágenes, videos, lo que quieran. Bueno, mira, vamos a hacer una primero que pueda subir en texto. Listo. Después hacer otra que se pueda subir una imagen. Después otra que pueda subir un video. Después otra que el texto ya no sea texto, que sea un texto HTML, por ejemplo, que no sea un texto plano, que sea texto HTML. Entonces yo lo voy separando. Yo me acuerdo hace un tiempo les mandé un print de que todavía ni le había comprado Elon Musk a Twitter y habían sacado un tweet ellos, después de no sé cuántos años tenía Twitter, diciendo, ahora se van a poder editar los tweets. Y vos decís, wow, después se lo voy a buscar, está en el coso de Discord, en algún lugar habrá quedado. Y vos imaginate que ellos hicieron algo que se llenaron de guita, se fueron por todo el mundo y le hicieron solamente un crear, por ejemplo. No se podía editar un tweet. Y lo publicaron de poco diciendo, che, mirá el mega cambio que estamos haciendo. Ese por ahí tiene que ver con este que venía ahora, con el de por operaciones. Por ahí yo puedo decirte, mira, los clientes los vas a poder crear, pero pero no los vas a poder eliminar, por ejemplo. Entonces te lo hago como historias por separado. Bueno, ahí me están diciendo el caso de WhatsApp, por ejemplo, cuando aparecieron los dos tildes y demás. Sí, fíjense que eso está bueno que por ahí después de esta materia que empiecen a como a analizarlo, de cómo van cambiando las aplicaciones. Y cómo, no sé si les pasó ahora, pero vieron que Mercado Pago tiene una opción que dice compra de dólares. No sé si lo vieron. Y a mí, por ejemplo, me figura como próximamente. Pero a mi mujer, por ejemplo, ya le aparece. ¿Eso por qué? Porque primero desarrollaron la funcionalidad. No esperaron a tener la posibilidad de comprar en dólares, de comprar dólares dentro de la aplicación para lanzar Mercado Pago, porque todavía estarían esperando para lanzarlo. Lo lanzaron con lo que tenían. Y encima lo que están haciendo, evidentemente, es ser como un test A/B. ¿Viste? Están haciendo, algunos usuarios se lo habilitan, a otros usuarios no. Cuando estén conformes de que está todo funcionando, se lo habilitan a todos. Pero toda esta funcionalidad que ustedes ven ahora en Mercado Pago, por ejemplo, antes no estaba cuando salió. Lo fueron agregando. Porque es la forma de hacerlo. Y lo van testeando. De hecho, cualquier cosa que ustedes vean en cualquiera de estas aplicaciones que se hacen en serio, tienen mucho análisis por detrás. Y la ubicación de los iconos, los colores que tienen. Los prueban, por ejemplo, y ven qué pasa. Dicen, che, vamos a mandarle a la mitad de los usuarios, le mandamos, no sé, acá dice cuenta y servicio, le mandamos el icono con este dibujo y al otro le mandamos con otro dibujo. Y lo prueban. Y los que mejor se desempeñan terminan tomando ese para el resto de los usuarios. Hay un millón de cosas para ver de eso. Por eso les digo, empiecen a analizarlo. Cuando ven esos cambios en las aplicaciones y demás, empiecen a considerarlo como, digamos, en términos de lo que estamos viendo en la materia. Bueno, pero se entiende esto, yo no podría agarrar, o por casos de prueba también, esa es otra opción válida. O cualquier otro, acá tienen dos links después para, si quieren ver un poco más, acá pusimos algunos. Eh, ¿Alguna pregunta, algo? En Gmail tenés vistas opcionales. Bien, sí. La verdad es que en todos los productos se van liberando. Y no sé si les pasó alguna vez en el banco, por ejemplo, o en un montón de cosas. Pero a mí, por ejemplo, me pasó ahora en el banco que cambian como la interfaz y al principio te dicen, che, ¿querés probar la nueva interfaz? Como que no te lo hacen de una. Está bien, en definitiva vas a terminar aceptándola porque en algún momento la van a cambiar. Pero lo hacen medio como opcional también. Bueno, entonces, algo importante es que cuando yo subdivido una épica o incluso una historia de usuario, las historias de usuario resultantes tienen que seguir cumpliendo con el criterio de Invest. O sea, no puede ser que quede algo que no sea chico, que no se pueda acotar en el tiempo, o que no aporte valor, o que no sea negociable. Tienen que seguir siendo historias de usuario. Si yo, por ejemplo, incluso con lo que decíamos antes, ¿no? Tienen que ser validadas por el Definition of Ready. Está bien, lo dividiste, pero no queda claro, no está bien especificado, no me sirve como historia de usuario. Bueno, hagamos ahora una pequeña actividad que es, imagínense que tienen esta historia de usuario, que en sí es una épica, ¿no? Que dice, como cliente, quiero pagar los productos en mi carrito de compra para recibir
para recibirlos en mi domicilio. Esto es algo muy grande, si lo piensas. Es una épica. Entonces, la propuesta es, vamos a tomarnos 5 minutos, voy a armar unas salas, así lo charlan. Escríbanlo aunque sea en un papel, no importa, háblenlo 2 minutos. Pero la idea sería que ustedes como equipo reciben esta historia y dicen, che, no, es muy grande, la tengo que subdividir. Piensen cómo subdividirían esta historia. ¿Se entiende la actividad? Que obviamente van a tener que tener por lo menos dos, yo diría más, pero por lo menos dos historias de usuario, porque la idea es subdividirlo. Entonces, vamos a la parte de salas, somos 40 y pico, diría. 63. Vamos a hacer salas de... Bueno, hago 10 salas, 11, y asigno automáticamente. Si alguno no le aparece, me avisan. 5 minutos nada más, es simplemente eso. Hablen entre ustedes, che, ¿cómo lo subdividiríamos? Y lo escriben, y después lo charlamos. Bueno, ahí les debería aparecer. Buenas. Buenas, Buenas. ¿qué tal? Tenemos 5 minutos, ¿alguno le sacó captura o algo No, pero era creo a una la US? compra de un Claro, un carrito carrito, gestionar la compra con un envío, sí. Ok. para el envío, claro. Creo que así a grandes rasgos lo dividía en tres. La compra, el armado del carrito y el envío. Todo separado. Sí, no sé si se refería a eso o si se refería a cuando, o sea, una compra es una US y retiro, ¿no? Claro, yo creo que se refería a dividir los ítems de la compra y Porque, organizarlos, una cosa así, ¿no? claro, porque no me acuerdo bien qué decía, pero decía como comprar, pagar y retirar. Entonces son como tres ahí. Tenés comprar por un lado, ¿con qué? Con efectivo, con débito, con crédito, o sea, tenés varias posibilidades. O sea, A ver si está en el último coso que habilitó. Dice, como cliente quiero pagar los productos en mi carrito de compra para recibir en mi domicilio. ok. A ver, como cliente. Ok. Se generaría básicamente si ya tengo el carrito hecho, una solicitud, donde después, bueno, nada, depende la aplicación que maneje el medio de pago y demás. Y después, bueno, nada, coordinar la dirección del envío, supongo. ¿Él a qué se refiere con dividir? ¿Usted qué entienden? O sea, dividir. Creo que quiere que dividamos como esa user story. Claro, él me Claro, la presenta como una user story en general y yo las divisiones que haría sería pago y envío. Y Exacto. en pago dividiría quizás por distintos tipos de pago. Pago con tarjeta, pago en efectivo, pago, no sé qué otro pago se me ocurre Ok. ahora. Claro, porque Y falta definir ahí envío, ¿cómo eso. dividirían? Ponele que quisiéramos dividir envío. ¿Qué tipos de envío hay? Envío express, envío con demora, viste, no sé, yo lo digo por Con Mercado Libre, cargo, viste sin que punto ahora, cargo. de retiro también, capaz. claro, Ujú. viste que tienen Em, al margen, que sean reales o que sean irreales, esto es meramente, ¿cómo se llama? Informativo, ¿no? Ilustrativo, ahí está. está bien. Yo creo que con que le pongamos dos puntos de envío distintos, dos formas de envío distintos como para decir, ah, mirá, che, entendimos cómo hay que dividirlo, creo que va a estar suficiente. Claro, sí, sí, Claro, concuerdo. él se refería a que, por ejemplo, cuando a vos te llega la historia de usuario, si no está bien definida, o sea, esta historia de usuario no está bien definida, porque dice, No, no, pero no. quiero, Claro. Exacto, como cliente porque sería quiero, una épica. quiero pagar los productos de mi carrito, pero no te está diciendo cómo, como dijiste vos, los pagos distintos tipos, como efectivo, débito, crédito, y después el tema de los envíos, con cargo, sin cargo, no sé qué otras habías dicho también, así lo anoto. Eh, No sé, ya no me acuerdo. En el momento tenía la reiluminación, pero eh, Pará. O sea, envío express. vamos, o sea, Bueno, por oración paso a paso, es como cliente quiero pagar los productos de mi carrito. O sea, si tiene una lista de productos y pagarlo. ¿Pagarlos cómo, no? O sea, los distintos tipos de bien. pagos. O sea, en ese caso tendría que haber tarjetas que me indiquen, che, el pago lo quiero con efectivo, el ¿cómo lo querés que te lo haga la historia, digamos? Bien, una tarjeta de usuario Eh, sería
pago en efectivo. Otra tarjeta de Crédito. usuario sería pago con tarjeta, Pago creo. por medio de aplicación o pago por O medio pago de por medio de app, claro. transferencia, qué sé yo, Eh, no lo sé. Elijamos dos o tres si lo o querés podés dejar pagar también escrito. en A ver, contra. Juan Ah, no, pero Gómez eso para sería todo, ya. yo diré algo así. Pago de producto, distintos medios de pago. Claro, tipo, yo lo haría más general. Tipo, che, hay que dividir la user story en tres. Pago de producto, ahí podemos, para no especificarle a ninguno, decirle en distintos medios de pago, dependemos de lo que queramos aceptar o no. El carrito, si los productos vienen solo de un vendedor o de varios, o sea, como pensando en el carrito de compra en general. Y lo mismo con los envíos, parecido a lo de pago de producto. Distintos tipos de envíos, ¿cuáles? No sé, pero en un principio lo dividiría. Escribámoslos como una historia de usuario épica, o sea, como cliente quiero, o sea, lo voy a escribir varias veces, o sea, como cliente Sí, vos dale, quiero dale. pagar los productos con débito. Nos queda ya 5, bueno, ya fue. Bueno, ya fue. Débito, bueno, nada, ya fue. Igual la idea está. Sí, la idea, Sí, sí, totalmente. la Se idea, entendió el creo concepto. que sería entender la idea y ya con eso estamos. Listo. Bueno, chiques, Bueno, nada, nos vemos allá en el listo. sala. Quedan 30 segundos todavía. Che, ¿alguno le controló algo del TP? Yo no 20 recibí segundos. nada todavía. No, yo tampoco. Claro, yo hice el TP está en el drive, pero no sé si lo están mirando, si no, medio complicado. Para Para mí lo mí, miran muy por arriba. sí, o para mí lo van a mirar recién la semana que viene, que es como la revisión, capaz. Claro, sí, sí, puede Eh, ser. así que nada, Bueno, no vimos. nos vemos. Bueno, ahí creo que ya estamos todos de vuelta. Bueno, ¿hasta dónde, cómo lo dividieron? ¿Alguno que quiera mostrar, comentar? Si quieren escribirlo por el chat también, si lo tienen digital. Pero, profe, Dale, bueno, lo tengo escrito en una hoja, pero dale. con mis compañeros lo que pensamos como era pagar el carrito y que te lleve a domicilio. Ahí está, como cliente quiero pagar los productos en mi carrito de compra para recibir mi domicilio. En base a esta épica, como que pensamos dos subdivisiones, hicimos como dos separaciones o dos divisiones. Una vez que es hacer el método de pago, en el que se Ujú. podría desarrollar diferentes opciones para pagar, y la otra es cargar o poner mi domicilio, mi dirección o ubicación. Esas son las dos subdivisiones que pensamos respecto a esta Bien. épica. Bueno, por ejemplo, en el caso, ¿alguno lo subdividió en más de dos? Sí, profe, nosotros hicimos 5. A ver. El primero que pusimos era elegir o corroborar los productos del carrito que quiero comprar. Después la segunda historia, elegir el método de pago. La tercera, o sea, no pusimos todos los métodos de pago, pusimos quizás el más común, que es rellenar el formulario para la tarjeta de crédito o de débito. Después otro es rellenar formulario para el envío a domicilio. Y el último, el más importante, ejecutar la transacción. Bien. Bueno, sí, por ejemplo, del primer caso que hablábamos de los métodos y el domicilio que habían puesto, piensen que, por ejemplo, en el caso del domicilio, o perdón, del método de pago, yo tengo un montón de métodos de pago. Entonces, no es lo mismo hacerlo, ahí estoy leyendo lo que mandaron, ahora lo leemos. No es lo mismo hacerlo en efectivo que con tarjeta de crédito, que con tarjeta de débito, que con dinero en cuenta, que con... Hay un montón. Entonces, eso medio que como de cajón que va a una historia por separado. Después lo mismo con el domicilio. Yo el domicilio puedo escribirlo y nada más, o puedo eh, pedir que, no sé, escribirlo y que me lo busque con Google. Entonces,
que automáticamente me traiga al lugar donde está, las coordenadas, lo que fuera. Entonces, hay muchas opciones para todo. Acá, por ejemplo, pusieron detalles de la compra, método de pago. Acuérdense de escribirlas bien las historias de usuario. Ahora lo hicimos medio rápido, pero después escríbanlo bien. Por bien me refiero a esto. Como cliente, quiero pagar los productos de mi carrito para que lleguen a domicilio. No sé. Ahí, por ejemplo, detalle de compra. Como cliente, quiero ver el detalle de los productos del carrito para saber qué es lo que quiero, lo que realmente quiero comprar. Háganlo bien separado. Nosotros dividimos en algo así, pago de producto, distintos medios de pago. ¿Ves? Ya cuando dicen distintos medios de pago, che, no lo podemos dividir. Después, carrito de compra, productos de uno o más vendedores. Eso ya son historias completamente, hay que dividirlo. Seguramente no va a ser el mismo esfuerzo comprar todo para el mismo vendedor que decirle, che, juntá con otro. Seguro que no. Así que eso yo por lo menos lo dividiría en dos. Y después les va a pasar, acá estamos hablando de un producto que no estamos desarrollando, entonces por ahí es difícil, pero les va a pasar que con el contexto se les van a ocurrir 50.000 formas de dividirlo. Envío del producto, distintos tipos de envío. Por ejemplo, cada tipo de envío podría ser una historia de usuario. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que harían como lo principal? Si yo le dijera de todo lo que está, ¿cómo harían lo mínimo para que se pueda tomar el pedido? ¿Qué flujo sería el mínimo? Díganlo hablado, ¿no? Elegir y ver producto. Bueno, pero ahí no terminás. Si yo quisiera terminar de le entregar una funcionalidad que le pueda decir, mira, acá tenés como para empezar a usarlo. ¿Qué harían? Hasta el carrito armado. Bueno, o sea, yo lo que podría hacer, terminar el repartidor, efectuar envío. Bueno, yo acá lo que podría hacer es decir, mira, yo te dejo agregar al carrito, te muestro el total y con la opción de retiro por el domicilio. Entonces, no te lo voy a enviar porque hacer eso por ahí es más complicado. Entonces, ni siquiera, en el domicilio me refiero al domicilio de la empresa, ¿no? Entonces, es muy chico, muy corto, pero es de punta a punta. Entonces, ahí hice un slicing de toda esa funcionalidad. Me quedé con una parte. Bueno, acá hay un montón. Por ejemplo, quiero ver el detalle del monto del pedido para confirmar que estoy pagando lo que quiero. Quiero usar efectivo, quiero usar transferencia, quiero usar tarjeta de crédito, quiero usar tarjeta de débito, quiero usar mercado pago, quiero usar pago fácil. Ustedes dirán, che, pero es demasiado. Bueno, acá por ahí está en algún caso exagerado, pero tranquilamente podría hacerlo así. Quiero recibir un mail, por ejemplo, con la confirmación. Eso no se habló, pero vos por lo general cuando compraste llega un mail. Yo podría no darte ese mail al principio y decirte, mira, copiate la pantalla, anota tu numerito, no sé, lo que quieras. Y después te agrego la posibilidad de mandarte un mail. Quiero hacer un seguimiento de la compra. Puedo poner un millón de cosas de esa historia, de esa épica que estaba al principio. Pero bueno, hacer ese slicing lleva tiempo. O sea, tienen que enfrentarse con distintas situaciones y probar, no hay otra. O sea, probar esto, decir, che, no, quedó muy grande, quedó muy chico, para la próxima lo hacemos diferente y después con la práctica ya lo van pensando de otra manera. Eh, bueno, seguimos entonces. Con eso yo lo que logro es tener ese slicing de las historias. Quiere decir que ya, en principio, más chico de lo que está, no lo voy a hacer. O sea, ya hice los cortes necesarios como para poder meterlo dentro de un sprint y demás. Entonces ahora viene lo que se llama slicing de producto o, por ahí en forma más genérica, la calendarización, que es, slicing de producto es porque ya no estoy cortando la historia, sino que estoy diciendo de todas las historias que tengo, que en definitiva conforman el producto, con cuáles me quedo, cuáles selecciono como para meter dentro de una versión. Entonces, ¿por qué lo llamo calendarización? Porque en definitiva me termina dando eso, ¿no? Como el tiempo en el que voy a desarrollar el producto. Y la calendarización tiene dos niveles, que puede ser por iteraciones, saber cuándo voy a hacer cada historia de usuario, en definitiva en cada iteración, y la otra es por releases, que es, por ejemplo, yo podría decir, la primera versión de este carrito de compras que vimos, es eso, lo que les decía, llega hasta que vos cargas y lo tenés que ir a buscar a la empresa. La segunda versión te agrega 3 medios de pago y además podés tener la opción de que te lo envío al correo. Y la cuarta opción, te agrego todos los medios de pago y el envío a tu casa, al domicilio.
Entonces, ahí lo que hice fue un slicing del producto y te estoy diciendo cuáles son los distintos releases. Un release es una versión. ¿Vieron cuando agarran cualquier aplicación? En algún lado abajo les va a decir un número de versión. O en el propio store, lo que fuera, van a ver que tiene un número de versión. Entonces, lo que junto es un montón de historia de usuario que estoy como, que ya desarrollé, que ya pasó por todo y lo puedo meter dentro de esa versión. Eso configura lo que se llama un release plan. Yo, cuando me siento con el PO, armamos más o menos una idea de cómo se va a ir entregando ese producto, cuáles son las partes que te voy a ir entregando, por ahí esto que les decía, primero 2 medios de pago, después 5, después todos, primero una vista, después podés agregar, no sé, 5 fotos y video, después podés agregar las recomendaciones, pero son partes del producto, distintos releases. Y obviamente un release puede ser el resultado de uno o más sprints. Yo por ahí avanzo en el trabajo, voy terminando iteraciones, voy agregándole valor al producto, voy armando un producto más completo, pero no necesariamente es un release, no necesariamente es algo que voy a terminar entregándole al usuario final. Entonces esas cosas también se acuerdan con el PO. Bueno, justamente lo que decía acá, esto me permite alinear las expectativas del PO con el equipo. El PO te va a decir, che, esto seguramente en 3 semanas debe estar todo. Y voy a decir, no, no son 3 semanas, fíjate todo lo que es, fíjate la velocity que tenemos, esto nos va a terminar llevando 3 meses. Entonces, responde este tipo de preguntas. ¿Qué y cuándo se va a desarrollar? Esto que les decía, la primera funcionalidad va a incluir hasta acá, después le voy a agregar lo otro, después le voy a agregar lo otro, entonces el qué y el cuándo. ¿Qué funcionalidades va a determinar para determinado momento? Si a mí me dice, che, dentro de 5 meses, ¿qué vamos a tener? Bueno, lo que está ahí. ¿Cuánto va a costar? Porque yo sé cuánto tiempo me va a llevar. ¿Y cuáles son las fechas más críticas o más importantes del producto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un carrito, lo más importante es cuándo es la fecha en la que ya se pueden empezar a hacer carga de pedidos. Si después me decís, che, además ahora podés ver las reviews de los usuarios, bueno, está buenísimo, pero por ahí no es tan crítico como poder hacer pedidos. Después lo agregamos. Pero bueno, empieza a dar respuesta a ese tipo de preguntas. La entrega de valor, pues, se basa en esta calendarización o en el release plan, porque yo te puedo entregar valor por cada release, cada iteración o hasta por cada historia de usuario. Esto es como ya el extremo y es lo que se llama continuous delivery. Que las grandes empresas trabajan así, Spotify, Netflix, Mercado Pago. Hay muchas empresas que lo que hacen es desarrollan y el commit que ustedes hacen en el repositorio está todo tan automatizado que se publica directamente. Estoy exagerando un poco, pero no tanto. No sé si les tocó trabajar en algo así o si saben lo que es. Alguno escuchó, lo vio. Pero si yo tengo todo automatizado desde que... Porque ¿qué pasa? Yo tengo todas las pruebas armadas, tengo todos los pasajes a producción, tengo todos los scripts preparados para hacerlo, publico y automáticamente el sistema ya sabe cuándo publicar la funcionalidad, hacer el deploy en los servidores, ya está todo automatizado. Eso es el mejor de los escenarios. ¿Por qué? Porque tengo un dinamismo el producto está cambiando continuamente, se adapta continuamente a lo que esté pasando, a reflejar la necesidad del negocio. Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿necesitamos hacer esta planificación? ¿Es correcto hacerla? Si recién veníamos diciendo que en sí yo no tengo, en una metodología ágil, no tengo que ponerme a pensar para adelante porque no sé qué va a venir. Entonces, ¿para qué voy a armar un plan? ¿Para qué voy a pensar en releases? ¿Qué les parece? ¿No es un poco contradictorio con lo que veníamos hablando? ¿O cómo lo ven? ¿Alguien que se anime a abrir el micrófono? Bueno, le respondo yo. Profe, Sí. a mí me queda una duda. ¿En qué momento se hacen las planificaciones? No sé si es algo que pasa durante todo el momento de desarrollo de software o solamente el principio. Mira, en realidad la planificación se hace todo el tiempo. Todo el Sí. tiempo. Hay una frase que dice, eh, planificar es todos los planes no son nada. Y eso es, en realidad viene era un general, no sé, yanqui. El tipo decía, yo antes de una batalla planifico todo, sé exactamente todo lo que voy a hacer, todo. Ahora, arranca la batalla, empiezan a volar los tiros y esa planificación no sirve más.
Entonces ese plan en sí no te sirve. Ahora, tampoco puedes andar por la vida sin planificar. Lo que tienes que es eso, es continuamente vos estás acomodando ese plan. Lo haces, lo revisás, lo acomodás todo el tiempo. Entonces nunca dejas de planificar, porque justamente lo que haces es, tenés un horizonte y vas viendo. Si se viene cumpliendo, buenísimo. Ahora, si no se cumple, lo acomodás. Entonces, la respuesta a esta pregunta que les decía, no sé si te respondí, pero está medio también metido acá. Acá lo que tenemos como las dos variantes, ¿no? La opción que dice que no hay que hacer esto es porque dice que los frameworks en sí, cuando ustedes ven, no sé, agarran Scrum, no les habla de esto, no les habla de planificar a largo plazo o al mediano plazo, habla de sprints, punto. Planifico lo tengo que hacer en las 2 semanas que vienen, no me hables más que eso. ¿Por qué? Porque les parece que es una pérdida de tiempo y de dinero, porque estoy dedicando el tiempo a algo que no sé si lo voy a usar. No entrega valor, una planificación en sí no entrega valor como producto. Yo no puedo predecir el largo plazo, entonces, vieron lo que habíamos visto al principio del lápiz, digo, ¿para qué voy a planificar todo si en definitiva no lo voy a cumplir? Las necesidades van a cambiar, seguro, y planifico features que quizás después ni siquiera necesite en el producto. Entonces, eso es como un extremo. El otro extremo dice que lo tengo que hacer para tener una definición de fechas y costos del proyecto, pues yo tengo que estimar el equipo, tengo que saber decirle al cliente, che, mira, esto va a llevar 6 meses, 9, lo que fuera. Es una herramienta de comunicación y también de aprendizaje, por esto que le decía, pues yo le puedo decir al equipo para dónde vamos, pero también si nos desviamos, aprender por qué y arreglarlo. Permite satisfacer expectativas, sobre todo del PO, del cliente y demás, y también permite coordinar con terceros. Muchas veces pasa que, o sea, por ejemplo, en esto que les comentaba de los videojuegos, eh, hay determinadas fechas que son importantes, ¿no? Que son por lo que se llama, por ejemplo, destaques. Que vos le pedís a, no sé, a Apple o a Google, decirle, che, mira, yo quiero que me destaques en tu store. Y a los tipos vos le decís, necesito eso, y te dicen, bueno, tenés fecha el 15 de junio. Y no es que negociás, es el 15 de junio. Entonces, vos tenés que acomodarte a eso, y por ahí para el 15 de junio faltan, no sé, 2 meses. Entonces te dan un tiempo para hacerlo. Entonces, esa coordinación, si vos no tenés una planificación, no puedes decir, bueno, para el 15 de junio veo que tengo y lo publico. No, tenés que hacer una estimación, más o menos. Después te vas a ir acomodando, pero algo a alto nivel lo tenés que tener. Entonces, como todo, en general, lo que tenemos que encontrar es un balance. O sea, ni ir a la anarquía o al desconocimiento total de no tener nada planificado, de no tener idea de qué vamos a hacer la semana que viene, pero tampoco ir a un plan recontra riguroso y detallado de lo que vamos a hacer, porque no sabemos qué va a pasar. Hoy me pasó, por ejemplo, en uno de los juegos que se está sacando como unas features, ¿no? Que son como unos skins, ¿no? Entonces, hay unos héroes, qué sé yo, que hasta ahora no lo tenían, pero a partir de ahora lo empiezan a tener. Entonces, van a tener la posibilidad de cambiar la ropa, ¿no? Que tiene el tema es que son creo que 7 u 8 héroes, y se está sacando una versión con 2. Y ya se planificó las que vienen, que va a llevar como por lo menos, no sé, 3 meses hacerlo. Ahora, la realidad es que si estas dos se publican y a la gente no le gusta, las otras hay que colarlas, no hay que hacerlas. Pero yo tampoco puedo estar sin saber lo que voy a hacer después. La idea es hacer eso, pero lo vamos a medir. Si no funciona, bueno, no se seguirán desarrollando los skins o serán más adelante, no sé, no importa. Pero el plan en sí es como le decía, el plan en sí no me sirve para nada, pero planificar sí, porque yo estoy armando un equipo en base a eso, estoy armando, coordinando con Google, por ejemplo, y con Apple, cómo hacemos para que lo promocionen, hay campañas de marketing, hay un montón de cosas. Entonces, tengo que encontrar ese balance. Nada que ver, pero ¿qué motor usan para los juegos? Unity. Bueno, y eso me da el release planning, que es, yo tengo una planificación de cómo van a aparecer esos release. Tengo, si quieren, este es el backlog. Y después tengo todos los sprints. Fíjense que dentro del sprint, esto es un poco lo que veíamos la otra vez, las distintas historias que se incluyen. Y lo que pasa cuando termino esto es que termino teniendo el producto terminado, ¿no? O sea, ese incremento, más que incremento no, porque el incremento en realidad lo tengo en cada sprint, sino la versión terminada. Y acá aparece la definition of ready y la definition of done, lo mismo que decíamos antes. Yo arranco el sprint con las tarjetas que están listas para trabajarse y lo termino con las que están terminadas.
Entonces, si yo tuviera que tomar una estructura general, tengo una iteración cero, que ahora vamos a ver qué significa. Después tengo un primer release, que podríamos pensar que es el MVP, porque si yo estoy sacando una versión, y habíamos hablado de que el MVP es el mínimo producto viable, o el producto más chiquito que puedo hacer que aporte valor, si estoy hablando de que es el primer release, probablemente sea el MVP, aunque no necesariamente es así, pero en principio lo vamos a pensar. Y después tengo un montón de entregas en el medio, hasta el release N, que posiblemente sea la final o quizás no tenga un final, como por ejemplo Mercado Pago. Mercado Pago no tiene final, siempre, todo el tiempo se están agregando cosas. Tenés distintos releases, distintos que le van agregando funcionalidad. Pero en general yo lo puedo ver así. Como yo sé, ahora vamos a ver cómo lo sabemos, ¿no? Pero qué tiempo más o menos me va a llevar cada release, tengo una idea de un horizonte de planificación como para hacer este tipo de coordinaciones que les decía. ¿Qué es la iteración cero, esta que figuraba acá? Por lo general no pasa siempre, pasa a veces, pero por lo general se suele usar. La duración que tiene es variable, acá no entra esto de que sean 2 semanas necesariamente, y lo que hago es tratar de armar como las bases del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo podría capacitar al equipo si es que no está preparado, armar el equipo, hacer ese armado inicial del backlog, porque no tengo nada. Imagínense que arrancamos hoy un proyecto y nos tenemos que poner a trabajar. Bueno, el equipo de desarrollo todavía no tiene nada para hacer, entonces empezamos a trabajar, por ejemplo, en las definiciones de Ready, en las definiciones de Dan, se van preparando los entornos. Esto es tener, qué sé yo, si vamos a trabajar, no sé, con determinada tecnología, tener todos los equipos preparados, si necesitamos servidores, tenerlos listos, si por ejemplo necesitamos prueba, desarrollo, lo que les decía de staging y demás, tenerlos también preparados. Y una vez que termino todo eso, recién ahí empiezo a tener iteraciones de trabajo real. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Que la iteración cero, en general, no aporta valor, porque yo estoy haciendo como las bases para empezar a trabajar. No tengo un incremento del producto. Entonces, muchos puristas de ágiles dicen que en sí es la evidencia de la incapacidad que tiene el equipo de generar valor en forma inmediata. Que si fuera un equipo que ya está trabajando hace mucho tiempo y están relacionados y demás, yo les tiro un problema y automáticamente empiezan a trabajar. Bueno, eso en la práctica no pasa, entonces siempre tenemos como esa primera iteración que es del equipo más que del producto. Entonces, en esta planificación que hablábamos antes, yo puedo hacer dos tipos de planificación. ¿Hasta acá me siguen alguna duda o algo? Eh, Me Sí. quedó una duda, pero lo que explicó un poco antes yo no entiendo por qué en el primer release no sería un MVP. O sea, ¿por qué motivo no sería un MVP el primer release? Porque, porque en sí vos el MVP, por lo general, por lo general no, el MVP se lo estás dando al cliente porque querés que genere valor, entonces lo estás abriendo. Pero vos podrías llegar a tener un release interno con él, entonces capaz que por eso Mm, como no llegaría a ser un MVP. Es sí. una primera versión, pero por ahí no lo publicaste, entonces no es un MVP. Es medio finita la línea, es como ya ponerse muy purista, eso es otra cosa. Nosotros en la materia estamos viendo definiciones muy estrictas, pero después en la práctica eso es lo que decíamos antes, ¿viste? Es más la comunicación que atenerse a una metodología o a un concepto específico. Si bien es importante que todos compartamos lo mismo, los conceptos a veces varían de equipo en equipo. Por eso no Claro, necesariamente puede ya ser el MVP. sería algo más que todo para que lo vea el equipo de desarrollo, ¿no? Sí, Lo que no es el MVP. sí, podría ser, sí, más que para el equipo de desarrollo, por ahí para el cliente, para que lo vean internamente, para que lo Ah, listo. prueben, Sí, sí. eh, pero no necesariamente para el cliente final. O sea, imagínate que vos estás desarrollando una aplicación para una empresa que a su vez se la va a dar a sus clientes. Entonces, por ahí ese release llega hasta la empresa, lo empiezan a probar, te dan una devolución de, no sé, cómo ven los botones, cómo ven los colores, si es intuitivo o no, pero no llega al cliente final. Entonces es un release y no lo consideraría un MVP. Ah, listo, listo. Bueno, antes hablábamos de que yo para armar los release del proyecto lo podía hacer con dos criterios. Uno era por funcionalidad y el otro era por tiempo. Si yo lo hablo por funcionalidad, acá imagínense, estas son todas historias de usuario. Y fíjense que
tengo distintos IDs y tengo las estimaciones y las prioridades. O sea, esto es un backlog que está estimado y priorizado. ¿Sí? En total son 26 puntos de historia que tengo que cumplir para desarrollarlo. Entonces, si yo lo desarrollo por funcionalidad, lo que podría decir es, mira, vamos a hacer tres versiones o tres releases. El primero, que va a ser que se pueda hacer un registro, el login y el logout. El segundo release va a poder hacer una compra. Y el tercero va a hacer todas las otras historias que tenemos para el producto. Entonces yo estoy haciendo un corte por funcionalidad. Con eso definido, fíjense que para cumplir con eso son las historias, la 6, la 2, la 5 y la 10. Y en total me da que son 8 story points, que son estas 4 de acá. Como yo necesito tener esas historias para cumplir con este alcance de la funcionalidad, y tengo la estimación, un dato que no les dije es la velocity del equipo es 3. Quiere decir que si la estimación me da 8 y la velocity es 3, necesito 3 sprints. O sea, en este caso, supongamos que el sprint son 2 semanas, quiere decir que el primer release va a estar en 6 semanas. Después el segundo release involucraba todo lo que tenía que ver con las compras, que son las historias 1, 3, 4 y 9. 1, 3, 4 y 9. Que en total me dan 15 puntos de historia. Que de nuevo, si lo digo por el velocity que tenemos hoy, me da que son 5 sprints, 10 semanas. Quiere decir que el proyecto va a tener el primer release a las 6 semanas, el otro a las 10. Necesito 16 semanas para llegar a la segunda versión. Y lo mismo con el último. ¿Se entiende el cálculo cómo se hace? Yo corto por funcionalidad, digo, mira, las versiones van a tener esto, esto y esto. Meto las historias me dan un determinado esfuerzo, que es el que está medido con este punto de historia. Como sé la velocity, lo que hablábamos al principio, yo sé que por cada sprint se pueden hacer 3 historias, story points, y decir que si el total es 8, me da 3 sprints. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ok. Entonces acá lo que hice es el corte por funcionalidad. La otra es decir, mira, no, yo necesito tener cierta como frecuencia en las liberaciones del producto, porque, por ejemplo, quiero liberar una vez por mes, lo que fuera. Acá, por ejemplo, dice, quiero un release cada 6 semanas. Cada 6 semanas tenés que cerrar con un release. Esto es viable también. A veces pasa que nosotros decimos, mira, yo cada mes quiero tener un incremento del producto. Después veo si lo publico o no a los usuarios, pero todos los meses tenés que cerrar con un producto. Entonces, en este caso son 6 semanas. ¿Qué hace lo mismo? Yo sé que la velocity son 3 points por sprint, que el sprint dura 2 semanas, entonces digo, bueno, ¿cuánto entra dentro del primer release? Si tienen que ser 6 semanas. 6 semanas por 3 me da 6. Entonces, claro, serían 3 sprints, perdón, dije mal. Son 3 sprints porque son 6 semanas, cada sprint es de 2, así que tengo 3 sprints y cada sprint me da 3 puntos de historia. Quiere decir que puedo hacer 9 cada 6 semanas. Entonces sumo, de nuevo, las tengo priorizadas y digo, esto 3 más 2 es 5, 6, 8. Listo, ese es el primer release. ¿Por qué? Porque lo tengo que cerrar a las 6 semanas. Después, fíjense lo que pasa acá. En el otro sprint, yo tengo que meter 9, igual que en el anterior. El tema es que 5 más 7 se pasa de 9, entonces no me puedo comprometer a hacer todo esto. ¿Qué hago? Solamente la de 5. Y ustedes dirán, che, pero te va a quedar tiempo, porque te quedan esas otras 4. Sí, no estaría mal, no estaría bien, perdón, hacerlo así. ¿Qué tratarían de hacer en este caso? Primero si se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Pero si se entiende, ¿qué tratarían de hacer? Por ahí dividir alguna de las historias de usuario que le sigue en más chiquitas para que entre en el sprint. Claro, lo ideal sería, si esta es la más prioritaria, fijarse si no se puede dividir. Encima es una historia que es bastante pesada, es la más pesada de todas. Esto genera riesgo, es raro que tengas historias que apuntan entre 1 y 2. Tenés una sola de 5 y esta de 7, yo apuntaría a tratar de cortarla. Si no se puede, la otra es negociar y decir, che, está bien, esta es más prioritaria que esta, pero no la puedo subir, subo esta, la 4, y en lugar de hacer 5, bueno, nos tiramos a 9, qué sé yo. Eso se negocia también.
A veces por ahí no se puede porque no tiene sentido para el producto, pero lo que decía recién es válido. Es tratar de, en primer lugar, tratar de cortarla. Es más, hasta aunque no estuviera este problema de, de que queda medio corto el sprint, yo trataría de cortarla, porque 7 es demasiado para la referencia de las otras historias. Es muy compleja. Entonces, las dos formas son, elijo funcionalidades y no me importa el tiempo. Me va a dar el tiempo, simplemente la sumatoria. Me va a decir cuánto tiempo. En la otra no, me importa el tiempo y no tanto la funcionalidad. Obviamente voy a ir entregando funcionalidades porque estoy desarrollando cosas del producto, pero el foco acá está en esto. Por ejemplo, lo que les decía recién de los juegos, vos tenés ventanas para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en cada mes puedes hacer un contenido. Y la verdad que si no lo aprovechás, te perdés esa opción. Y está bueno porque el store te posiciona. Entonces, conseguís jugadores gratis. Entonces, deberías procurar, aunque no sea un mega release, al store no le importa. Vos estás publicando una versión nueva. Entonces, te lo posiciona como una versión nueva dentro del store. Entonces, a veces conviene decir, che, no importa que no esté terminado. Obviamente, si no se puede jugar, no. Pero apuntemos a que todos los meses tengamos una versión publicada. Y acá hay un ejemplo, a ver si lo puedo abrir. Que lo vimos la otra vez. Quiero ver si. Bueno, está tardando en abrir, pero está abriendo. Esta aplicación se las mostré la otra vez. Ahí está. Ahí cargó, ¿no? Fíjense que se llama Stories on Board, que es una herramienta para hacer historias, para hacer user story mapping. Y fíjense que cuando nosotros vimos el dibujo en User Story Mapping, todas las historias estaban tiradas para arriba y para la izquierda, ¿no? Lo que buscábamos era que estuviera así. Pero acá no pasa eso. Yo acá tengo, por ejemplo, en el Check Main Page, tengo una página de WordPress simple y después acá abajo me aparecen otras cosas. Pop-ups, Facebook y Google Pixel, que sea un sitio responsive. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, mira, vos vas a tener un objetivo que es visitar el sitio. Ese objetivo tiene pasos, ¿se acuerdan, no? De cuando vimos la parte de User Story Mapping. Y cada paso lo subdivido en historias de usuario. Ahora, eso era el producto tal cual como lo teníamos. Cuando yo empiezo a hacer slicing, acá hago un slicing que hago una rebanada así y agarro un poquito de cada uno de los objetivos. Fíjense que de todos los objetivos que figuran acá, yo me quedo con algunas historias. Lástima que no me deja editarlo, pero imagínense como que esto estaba todo por arriba y yo corto. ¿Sí? Y ahí quedaron estas historias. Quiere decir que el primer release, va a tener todo esto. No va a ser un proyecto completo, un producto completo, pero va a tener un montón de cosas. Por ejemplo, cuando yo quiero examinar un producto, voy a tener una página básica. No voy a tener un photo gallery o la clase de energía que tiene. Eso va a venir después. De hecho, ni siquiera va a venir en el próximo release. Va a venir recién en el tercero. Entonces, ¿qué hice acá? De ese User Story Mapping que yo tenía, hice un release plan. Y, por ejemplo, acá, este es el MVP en este caso. El segundo va a ser un release que va a tener una mejora en el sistema de pagos y el shipment, o sea, la entrega. Después se van a mejorar todas las búsquedas y comparaciones. Después se van a hacer actualizaciones referidas a marketing. Entonces, fíjense, ves User Account, Social Share. Y después un montón de cosas que después veremos si llegamos, ¿no? Pero ya están como mucho más abajo. Entonces yo agarré el producto y logré, con un recorte horizontal, ir separando distintas versiones que tienen una parte, creo que acá están todos incluso, no necesariamente va a pasar esto, pero tienen una parte de cada uno de los objetivos que pueden tener los usuarios. Y lo que les decía la otra vez también es esto, que figura la personita. ¿Vieron lo que vimos al principio en el Inception? Que estaban la persona, bueno, Albert y Leia, que serán dos usuarios, los dos tienen este objetivo en común, seleccionar el producto. Pero, por ejemplo, la búsqueda solamente la tiene Albert. Habría que ver, bueno, qué definición tiene, ¿no? No sé si esto me lo abre.
¿Ves? Un regular buyer, un impulse buyer, o sea, un comprador impulsivo es Leia. Entonces no busca Leia, ella va, elige y compra, chao. Entonces, esto mezcla un poco todo lo que veníamos viendo en la materia, ¿no? Entonces, ¿qué logré acá? Eso, quedarme con distintas partecitas, mucho más manejables, más rápido para darle valor al usuario, en definitiva para tener feedback y ver qué parte está bien y qué parte está mal, y estimar. Fíjese que acá dice, son 19 tarjetas, son 65 puntos de historia, este son 9, bueno, acá dice 40 de 49, no importa, evidentemente esto está como en curso. Esta ya no está en curso, o sea, si yo tuviera que analizar esto, diría que estoy parado en este release, que las historias están más por acá. Todas las de arriba, fíjense que están en done, porque ya las pasé. Acá algunas están en ready, otras están en doing, otras están para hacer to do. Por eso me dice que tengo 40 story points pendientes de 49, tienen total, o sea que hice 9 nada más. Este está bien que tenga 0, o sea 41 left de 41, porque todavía ni lo empecé este release. Ahora, una vez que yo arme este release, después tengo que pensar en cuántos sprints los pongo. Pero fíjense, acá tengo 6, 3, 7. Esa es la estimación, ¿no? ¿Cómo sabrían cuántos sprints tendríamos que poner acá? ¿Cuántos sprints necesito para desarrollar este release? Suma la estimación de las historias de usuario y lo divido por la velocity. Claro, yo sé que tengo 65, porque me lo dice acá. Tendría que saber cuál es la velocity del equipo. Si la velocity es 10, por ejemplo, sé que esto se hace en 7 sprints. Si los 7 sprints son de 2 semanas, son 14 semanas. Entonces yo puedo trabajar con el resto de la empresa muy por arriba, porque todo el tiempo tenés que decir, che, mirá que esto es algo tentativo y lo vamos a ir revisando, y de hecho la semana que viene nos volvemos a juntar y lo volvemos a ver, y la otra nos volvemos a juntar, y todo el tiempo es así, revisándolo. Bueno, ¿alguna duda? Vuelvo a la presentación. Bien, entonces, como conclusión, el tema es dividir de manera tal que el usuario pueda ver una partecita de cada cosa, aunque sea chiquitita, pero que pueda ir de punta a punta. Mira, por ejemplo, en el caso de este, cuando justo esta torta, no sé, no tiene dulce de leche, pero es como que te la corten y te toque la parte que tiene durazno con crema con durazno. Decís, no, yo quiero la parte de dulce de leche. Entonces, cortala completa, de punta a punta, y yo voy agarrando una partecita. Entonces, yo te puedo decir, che, me gustó más la parte, no sé, naranja, la azul, lo que fuera. Ese me imagino que es por lo del durazno y crema con durazno. Ahora, si te toca solamente esa parte, vos decís, "Che, este producto no sirve, no funciona". Ahora, si te toca todo, decís, bueno, mira, esta parte me gusta, la otra parte no. Entonces, la próxima torta o la próxima vez que me entregues algo, no le pongas eso. Ponele crema sola, ponele todo dulce de leche, no sé, lo que quieras. Pero lo puedo saber porque reviso de punta a punta el proyecto. Si no, me queda como vacío. Entonces, actividad para la semana que viene. Primero, bueno, si no sé si tenía alguna duda, pero la actividad para la semana que viene es, traten de pensar cómo sería el release plan de las historias de usuario que ustedes tienen hasta ahora, de las que armaron para el producto, cómo podrían separarlo, aunque sea, como no van a tener todas las historias, sino las van a tener estimadas, lo que pueden hacer es por lo menos pensar en cuál sería el alcance de cada uno de esos release, cómo lo harían, y hacer poco dónde cortarían, cuál sería el MVP. O sea, de toda la funcionalidad que estamos desarrollando, ¿cuándo usted diría, che, mira, esta versión podríamos llegar a mandársela al usuario? ¿Qué incluirían y qué dejarían para después? Bueno, y con eso terminamos. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado? Bueno, aprovechen a dejar los DNIs. La clase que viene es presencial, así que después les vamos a avisar. Viene el horario, estén atentos a eso. En principio va a ser a las 6, pero bueno, por ahí es un poquito más. Después les avisamos.
Y bueno, listo, por hoy estamos. Gracias y cualquier cosa hablamos.